Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a las Conexiones Literarias, las Conexiones Literarias 2, que es un proyecto de extensión y vinculación con el medio del primer semestre de 2021 de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Vamos a tener 4 programas, en los cuales vamos a ir recorriendo distintos lugares de la literatura latinoamericana, distintos autores, y los vamos a comentar, vamos a dar nuestras impresiones y sobre todo con el objetivo de hacer asequible la literatura, comentar nuevos libros, comentar también nuevas literaturas, literaturas emergentes desde nuevas perspectivas. Así que ese es el objetivo de este programa Conexiones Literarias. El autor que tenemos hoy día es un escritor chileno, ¿no? Con el cual hemos iniciado estas conexiones literarias, Alejandro Zambra, y particularmente el libro Bonsai de Alejandro Zambra, que es un texto publicado por primera vez en el año 2006 y que tiene de hecho varias ediciones. Alejandro Zambra es, como decía, un escritor chileno, nacido en Santiago en 1975. Vivió en la comuna de Maipú, lo señalo porque es un aspecto que luego va a estar presente en su obra literaria también. Estudió en el Instituto Nacional, aspecto que también es importante, sobre todo en uno de sus libros de cuentos, que luego vamos a comentar también, que es Mis Documentos, y particularmente en un libro que escribió hace poco, que publicó hace poco, que es Facsímil. Máster en Filología, doctor en Literatura por la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Premio Altazor 2012 y Premio Municipal de Literatura de Santiago. Su obra incluye novelas, cuentos, poesía y ensayo. En 2006 publica de sus novelas Bonsai, que es la obra que vamos a comentar hoy día. Luego 2007 La vida privada de los árboles. Hay una edición que salió también hace poco de Anagrama, donde están en un solo libro los dos textos. Y en 2011 Formas de volver a casa, donde ya se nota también una literatura, una escritura mucho más personal y mucho más lograda, ¿no? En Formas de volver a casa del 2011. Facsímil, que es este libro que es también una rareza de la literatura, que está escrito en formato facsímil, ¿no? De las antiguas pruebas de aptitud académica, ya desaparecía PSU también, y de 2014, y Poeta Chileno, que es ya su novela, digamos, de escritor, de novelista ya un poco más consagrado, porque es además una novela mucho más extensa que las novelas previas. Y luego tiene un libro de relatos, ¿no? Que es bastante singular también, porque también es un libro que son varios relatos que tienen algunos puntos en común, que tocan algunos puntos en común, que desarrollan tópicos parecidos, ¿ya? Que es Mis Documentos de 2013. El libro de poesía Bahía Inútil, que fue su primera publicación, de hecho, partió siendo poeta, Alejandro Zambra, y Mudanza de 2003, su segundo libro de poesía publicado, que es un texto poético que tiene mucho de narrativa, donde hay, digamos, un encabalgamiento entre la poesía y la narrativa que iba a escribir posteriormente Alejandro Zambra. Dos textos que también son bastante particulares, que son entre ensayo, crónica, algo de ficción, No leer, de 2010, y de 2018, Tema libre, que también es un texto que mezcla ensayos, narraciones, crónicas personales, que son bastante inclasificables, ¿sí? Para decir que son solo ensayos, como que superan un poco ese formato. Bueno, este programa, este querido para nosotros programa sobre literatura, está comentamos acá en este programa Gonzalo Aguayo, Pablo Fuentes y Cristian Espinosa, quien les habla.
Y además, en los controles y en la edición posterior, nuestro querido Francisco Parada, quien hace la edición digital de este programa, que es lo que finalmente ustedes van a poder ver, ¿no?, por nuestras plataformas de la Universidad de Concepción. Así que, bueno, sin más, vamos a ir ahora a los comentarios que tenemos preparados para ustedes. Aquí hacemos una pequeña pausa antes de empezar, y aquí le pedimos a Francisco que pegue un recorte y comenzamos. No sé, ¿quién abre? ¿Pablo, Gonzalo? Ya, si quiere. Ya. Pablo. Ya. A mí me parece que este libro, y me deja mucho más claro, yo no recordaba eso, que este era el libro debut de Zambra. No lo sabía esa información. Entonces ahora me queda mucho más claro el panorama. Me parece que es una novela entretenida, buena, y lo que yo agradezco mucho es que es breve. Tiene solo 80 hojas y en 80 hojas pasan muchas cosas y te permite abordarlo de distintas maneras. Es un libro que yo recomendaría en el sentido de que puedes leerlo, dejarlo, volver a releerlo y descubrir nuevas cosas y dejar pasar tiempo, como me pasó a mí, y lo vuelves a leer y descubres nueva situación. A mí me parece que es un libro interesante, definitivamente, porque leí otras cosas de Zambra, no el mejor, pero considerando que es su novela debut, a mí me parece una muy buena novela y recomendable absolutamente. Más adelante voy a quizá entrar más en detalle, tengo algunas reticencias, pero en términos generales un muy buen texto, muy buen texto. Y Gonzalo, ¿qué te parece a ti la novela? Agradecer nuevamente la instancia, la presencia de ustedes para hablar de lo que nos convoca, que es la literatura. Qué más apasionante que eso. Y que permite justamente eso, ¿no? El diálogo, la reflexión, poder confrontar ciertas ideas, también tener en cuenta cuáles son las relaciones que nos permite este texto, otros textos, la obra del autor, en fin. Esa es la riqueza, ¿no?, que tiene la literatura. Por otro lado, señalar que en la presentación que hacía Cristian había que añadir solamente un detalle, que esta vez vamos a empezar con un autor chileno, que es Zambra, pero después ya vamos a abarcar otros autores latinoamericanos que puedan servir en este poco tiempo que tenemos para poder hablar de literatura, también ampliar nuestro horizonte y también que nos ayude, ¿cierto?, a entender la dimensión del ser humano en nuestro continente, ampliar nuestras conexiones, ¿no? Para eso está el mundo virtual, para abarcar, ¿cierto?, todo lo que se pueda. Sí, coincido plenamente entonces con Pablo. Se nota que hay un texto de debut. Uno empieza por agradecer que exista entonces una historia que te lleve, ¿no?, a estas apreciaciones que siempre son subjetivas. A mí, en ese sentido, me parecía entonces que claro, que hay ciertos elementos que poder señalar por el hecho de ser el debut. A veces hay debuts que te pegan muy fuerte y otros que te van golpeando despacio, ¿no?, que te provocan eso que decía Cortázar, el knockout, derechamente, con esta novela corta. En el caso mío no fue un knockout, sí, fui de a poco macerándola. Y entiendo que está dentro, como la misma historia, ¿no?, dentro de lo que se conoce como la novela de aprendizaje, ¿no? Como es un texto que es metaliterario, que es una de los aportes que tiene, bueno, así a grandes rasgos es lo que podría señalar ahora, y después vamos a ir entonces detallando por qué tiene estos elementos que son perceptibles en una novela de debut de una carrera que ha ido creciendo claramente, ¿no?, como bien lo señalaba Cristian. Es como apreciación inicial. Para iniciar, para calentar motores. Sí, miren, a mí también, yo lo había leído hace un tiempo. Yo soy, ustedes sabían, lector de Zambra. He leído todo lo que ha caído en mis manos de este escritor, no todo. Por ejemplo, he seguido la recomendación del mismo Zambra de no leer
completo su libro No Leer, así que lo voy leyendo de a poco. Pero ya he leído bastante de él. Lo había leído hace un tiempo, lo volví a leer ahora para nuestras conexiones y la vez pasada me gustó menos, esta vez me gustó menos al principio y me gustó más al final. Tuve como esos sentimientos bastante contradictorios sobre el libro, sobre todo porque hay algunos aspectos del libro que luego de leer, porque lo había leído y como que no lo recordaba mucho. Entonces lo tuve que retomar y ¿por qué no lo recordaba? Pues me da la sensación de que la historia no es algo que uno recuerde necesariamente, porque también en algunos momentos, algo que decía Gonzalo como la pasada y que luego seguramente lo vamos a puntualizar más, la historia no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es más bien la construcción, es como la novela se va construyendo, como la novela se va haciendo novela, y como que la historia es como algo que se contó, ¿no? Y que los personajes se empiezan, en algunos momentos me da la sensación de que los personajes se diluyen y se transforman, uno los ve mucho como personaje. Entonces, no sé, pues uno que está acostumbrado a leer historias y imbuirse tanto en la historia que se pierde todo, ¿no? Hay grandes novelistas de eso, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, tenemos muy buenos ejemplos de aquello, que la obra en sí misma, el hacer de la obra, ¿no? Este metarrelato se va perdiendo. Así que, pero bueno, también es parte de un logro y es parte de un ejercicio que yo creo que Zambra hizo en un principio, ¿no? Un juego que plantea además al lector distinto, no tan original 100%, pero yo creo que vale. Y a mí, como les digo, me termina gustando finalmente bastante Bonsai, ¿cierto? Esta primera novela de Zambra. Démosle ahora una entradita un poco más profunda, pues. Vamos viendo algunas citas que hayamos elegido y podamos comentar un poco más de Zambra. A mí me pasó lo mismo que a Cristian. La primera vez que lo leí me gustó mucho. Y la leí una segunda es porque como es breve y hay cosas que tú dices, se me escaparon o es muy disperso. No es un texto como que se va diluyendo. Es como algo que tú necesitas volver a probar para saber como una comida que vuelve a comer y tú dices, para ver si realmente me gustó, para guardar el sabor. A mí me pasa eso con Zambra. Y bueno, y ahora que lo leí por tercera me di cuenta que ya el sabor no era el mismo, porque me fijé en cosas puntuales. Y los personajes encuentro que son un poco ciúticos, los personajes de Zambra. Empecé a buscar para preparar esto y el protagonista Julio y Emilia comienzan son pareja y me parecía muy extraño, por ejemplo, que la primera noche que pasan juntos, la pasan en un lugar que es la pieza de servicio de sus compañeras de carrera. Y encuentro que es muy, muy ciútico eso de que la primera vez que una pareja tenga relaciones sexuales lo pase en la pieza de servicio en otra casa. O sea, ¿habrá algo más extraño que eso? O huele como a novela romántica del 1800. Entonces eso a mí me pareció muy, muy extraño. Luego que se alegran de que porque tienen un espacio para tener relaciones sexuales que en las casas de sus compañeras porque sus padres no están, porque andan viajando en Buenos Aires. O sea, son personajes que circulan en un espacio que yo diría burgués. O sea, tienen sus relaciones sexuales en una pieza de servicio, que yo no conozco al menos casa con que tenga pieza de servicio, y luego que donde a los personajes que no aparecen es porque están de viajes en Buenos Aires. Entonces me parece que los personajes son un poco ciúticos o frecuentan algunos espacios que son un poco no muy representativos de la sociedad chilena. Esta niña misma Emilia, después tiene otro pololo y este pololo se dedica, le gusta mucho hacer deporte, los paseos en bicicleta, el jogging y el yogur. Yo dije, ¿qué es el jogging? Busqué qué es el jogging y es simplemente correr, pero me parece ciútico también decir a un personaje que le gusta el jogging y el yogur. Entonces encuentro que realmente los personajes quizás son un poco alejados de lo que somos los chilenos. O quizás Zambra escribe y no está pensando en nosotros, también puede ser una opción de él. Eso a mí me parece los personajes un poco distantes del chileno corriente. ¿Sí? Y Pablo, hilando con lo que tú dices, a mí me pasó el efecto inverso. Yo probé la comida y de inmediato no me gustó.
¿no? Entonces, después tuve que volver a probarla para ir encontrando y diferenciando ciertos sabores. Y me pasó exactamente lo mismo con los personajes, y aparte de ser ciúticos, los encontré planos. De acuerdo a ello, por lo menos yo aprecié que el intento de Zambra, es una teoría, ¿no? Uno empieza ahí a tratar de ponerse en la piel del autor y tratar de desentrañarse cuál fue el propósito de su escritura, y en este caso el debut, de hacerlo metaliterariamente, ¿no? Son estas como historias, excusas para hablar de literatura, y ahí es donde está la riqueza, ahí es donde yo la encontré, no en la construcción de la novela, de los personajes, que ahí se ve varios desajustes, se ven estas impurezas, con personajes poco profundos, mal terminados, así, es como la... yo pensaba en el Leche Homo, ¿no? en esta especie de pintura, ¿no? que resulta fallida del Leche Homo, del hombre, ¿cierto? del hombre elegido. Y entendía eso, ¿no? Que hay en esta novela de aprendizaje tintes de autoficción, que además Zambra lo reitera. Creo que llega a ese punto de complejizar a los personajes, de hacerlos más rotundos en poetas chilenos. Desde ahí hay un desarrollo mucho más acabado del personaje, complejo, psicológicamente acano, ¿ya? Eso es lo que me pasa de buenas a primeras. Pensaba en el relato de Vila Matas, de Vértebre y compañía, donde justamente también hay una historia, pero lo que más importa es cómo Vila Matas va relatando aquellas historias que quedaron inconclusas. Y en este caso, lo inconcluso está en la propia novela, bueno, también la historia del fracaso, que se muere la protagonista, y en la escritura de quien está escribiendo, toda esa historia metaliteraria, y con las referencias literarias son las que van haciendo la riqueza del texto. Y me quedo con un apunte más, que es cuando, y también se señala en la película, que estábamos conversando previamente, porque hay una adaptación, ¿cierto?, basada en la novela de Cristian Jiménez, que curiosamente tiene como el mismo tono del libro. En ese sentido lo respeta. Por supuesto que tiene sus adaptaciones en todo lo que significa ¿cómo es el concepto espacio-actancial, ¿no? Respecto a los espacios y respecto de los personajes. Pero pensaba en ello, ¿no? En cómo podía de una otra manera esta historia ser una excusa para hablar de literatura. Esa fue mi apreciación después. Y ahí encontré la riqueza. En un principio, bien doloroso el proceso. Además que es una novela que juega como con al anticlímax también, ¿no? Porque piensan que empieza la novela diciendo, al final ella muere y él se queda solo. Listo, estamos zanjada la historia, ¿se fijan? Aunque en realidad se había quedado solo en varios años, y ahí empieza a hablar del personaje, ¿cierto? De este personaje femenino que es Emilia, y luego el otro personaje femenino que es María, que también es un personaje importante en la novela. Y justamente a propósito de lo que decía Gonzalo sobre la novela, a mí me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? De como que me surge una relación en principio muy conflictiva con estos personajes que se desdibujan, se pierden, porque el narrador constantemente los está volviendo materia literaria, ¿no? Y lo está haciendo explícito, ¿no? Lo está haciendo explícito. También comparto la apreciación de Pablo en el sentido del lenguaje, de los tópicos, los usos que reflejan una sociedad que quizás tiene mucho que ver con una mirada hacia lo burgués, ¿no? También un poco snob de los personajes en ese sentido, a mí me recordó un poco esta pareja de Julio Cortázar, de Rayuela, de La Maga y Horacio Oliveira, ¿no? Que también son personajes que son muy snob, muy mirando la literatura también, además personajes que leen. Eso también a mí me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho eso, en todo caso. Me gustan mucho los personajes que leen. La literatura que habla de literatura es algo que Bolaño mismo también lo desarrolla.
cito otro fragmentito, poco antes de enredarse con Julio, a propósito de lo que decía Pablo, ¿no? de estas palabras particulares que se ocupan. Poco antes de enredarse con Julio, Emilia había decidido que en adelante follaría, como los españoles. Ya no haría el amor con nadie, ya no tiraría o se metería con nadie, ni mucho menos juliaría o juliaría, ¿no? Este es un problema chileno, dijo Emilia entonces a Julio con una soltura que solo le nacía en la oscuridad. Y luego, ¿no? Que se van a esta cosa de esta relación romántico-literaria, ¿no? tan particular, donde dice, la primera mentira que Julio le dijo a Emilia fue que había leído a Marcel Proust. Y además que es una mentira compartida, ¿no? Él le dice eso y ella de inmediato le responde con la misma mentira, ¿no? De que ella también lo había leído y sin que ninguno de los dos. ¿Cuántas veces nos pasó, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado mentir que hemos leído ciertos libros que como que feo no haberlos leído, menos nosotros, ¿no? Muy feo no haber leído ciertos autores. Entonces, claro, la novela juega harto con eso, es una novela también sobre literatura, y además que va luego haciendo explícitos los mecanismos, ¿no? Algo que también, a lo que también jugó mucho Cortázar, sobre todo también en el mismo libro de Rayuela, ¿no? A mostrar el mecanismo, mostrar digamos, la ficción, y detrás de la ficción los mecanismos que están moviendo la ficción, ¿no? Que es un juego muy de escritores, literatos, lectores, y que les gusta mostrar ese juego de la ficción. Eso. En este libro hay entonces más estructura que sucesos, porque no pasa nada en el fondo, pero hay una estructura que está funcionando. Y quizás Zambra pensó más en la estructura que con qué iba a llenar esta estructura. Se preocupó más de armar una linda casa, pero no se preocupó de qué le iba a poner adentro. Pero ahora que pienso un poco más, el libro lo que es interesante también, que como habla mucho de literatura, y si te gusta la literatura, te abre nuevo, como un bonsai, como un árbol, te abre nuevos brazos que tú ves si quieres seguir leyendo. Pero puede que al lector común no le interese o que pase, eso simplemente. Es como un pórtico que se abre y que puede ser a un bosque o puede quedarse simplemente en un árbol, en un bonsai, en un árbol pequeño. Tienen distintos niveles de lectura, entonces eso es interesante, ¿eh? Lo puedes leer o disfrutar simplemente como un adorno, un bonsai, o puedes entrar en la dinámica y saber cómo se hace un bonsai, conocer qué implica un bonsai, el trabajo que hay dentro. Es interesante eso, no lo había pensado, de distintos niveles que ofrecemos de lectura este texto. Sí, yo también pensaba en el bonsai, claramente está dentro del no solamente el título, sino que como el elemento simbólico que algo tiene. Y yo pensaba en la ambientación, en la forma de contar, ¿cierto? Un poco lenta, tiene que ver quizás con este propio desarrollo que tiene el bonsai. Que además, Zambra lo plantea en este juego de palabras así tan ciútico, tomando la propia expresión que dice, que cuidar un bonsai es como escribir, piensa Julio. Escribir es como cuidar un bonsai, piensa Julio. ¿Lo ven? Entonces, todo el proceso hace como la ambientación, ¿no? del propio proceso de generar un bonsai. Y por otro lado, también destacar lo que decía Cristian, ¿no? de esta imprecación, ¿no? que implica casi y algo lacerante, ¿no? De no haber leído un clásico. Pensaba en lo que plantea Italo Calvino, ¿no? Decía, ¿por qué leer a los clásicos? Que dice que no tiene por qué ser una maldad. Cuando mentimos en sí, este libro me lo leí, pero le eché una pasada, tengo que volver a releerlo. Entonces dice que no es pecado leerlo, y además tampoco es pecado leerlo en la juventud, tener una apreciación de él y después en edad madura también dialogar con él y discutirlo. Me pasa que la otra vez leía, ¿cierto? una crítica de cómo la percepción del texto que mencionaba Cristian, que es Rayuela, de Cortázar, que no recuerdo quién fue el ensayista que hablaba sobre que no era el mismo impacto leer ya Rayuela en época madura. Y por otro lado, y aquí tienes las distintas percepciones, el otro día revisitando
una entrevista de Pablo Maquena a Luis Sepúlveda, decía que era un libro imprescindible en toda época, en toda era, entonces que invita permanentemente a la lectura, a su relectura. Entonces, ven que ahí volvemos a la riqueza que tiene el texto, ¿no? Te empuja a hablar de este propio texto, quizás como excusa para llegar nuevamente a estos otros elementos que son propios y ahí creo que yo pienso en la peregrinatio vitae, que es la peregrinación de vida del propio autor, ¿no? De cómo se fue construyendo un estudiante de literatura, que después incluso con otro nombre en el poeta chileno aparece como Gonzalo, pero Julio. Tengo muchas similitudes entre ambos personajes, entre Julio y Gonzalo. Julio es el de Bonsai y Gonzalo es de poeta chileno. Respecto de ese imaginario, ¿no? De esa construcción del personaje como novelista, ¿no? Del personaje como escritor. Sí, eso se va madurando en la literatura de Zambra, hasta digamos que esta obra que no será la última de poeta chileno, ¿no? Porque hay en el libro Formas de volver a casa, del mismo Zambra, que ya muestra mucha más narración, que ya es una historia, ya hay mucha más delicadeza además en la narración, mucha más profundidad en el desarrollo de los personajes. Son además historias que se van encontrando. Es muy interesante esa novela, que también se las recomiendo, Formas de volver a casa, del mismo Zambra, que tampoco es una novela tan extensa, ¿no? Pero ya hay mucho más desarrollo, pero sigue manteniendo este juego y esta relación con la lectura y con los libros, que a mí me parece sumamente importante, que como decía Pablo, puede ser que alguien le diga, a mí esto no me gusta, no me parece interesante, ¿no? Que hay gente que hable de libros, como este mismo programa, ¿no? Que habla de libros, y que no cuenta en realidad una historia, sino que habla de libros. O sea, es literatura que habla de libros, que obviamente detrás de eso también hay un entramado. Y justamente en Bonsai es donde este entramado, como les decía, más se nota, y donde justamente también hay una reflexión. Yo creo que este libro es como una especie de libro ensayo, ¿no? Como un gran borrador de lo que es una novela, de la estructura de la novela. Y de hecho, en algún momento, cuando el personaje Julio Zambra se encuentra con el escritor, ¿cierto? Gasmuri. No sé si se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Cuando se encuentra con Gasmuri, Julio, y que viene Gasmuri, ¿no? El escritor ya famoso y reconocido, a pasarle a hablar con él para que le transcriba, ¿no? Una novela que él ha escrito en cuadernos, y lo va a contratar a Julio para que haga esa tarea. Se encuentran, ¿no? Y empiezan a hablar de la novela, ¿no? Y dicen lo siguiente: digamos que esta será mi novela más personal, dice Gasmuri, ¿no? Le dice Gasmuri a Julio. Mi novela más personal es bien distinta a las anteriores, te la resumo un poco. Él se entera de que una polola de juventud ha muerto. Como todas las mañanas, enciende la radio y escucha que en el obituario dicen el nombre de la mujer. 2 nombres y 2 apellidos. Así empieza todo. Todo, absolutamente todo. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Y qué más pasa? Nada, lo de siempre, que todo se va a la mierda. ¿Sí? Y ese es claramente, ¿no?, el resumen de la novela Bonsai, ¿no? Que es la novela que se escribe dentro de la novela, ¿no? Es como ese juego es un epítome. Claro, bien interesante, ¿no? Y bien entretenido. A mí me encanta ese juego, ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que del libro me gustan. Que pese a que después desaparece la historia, como que tiende a la historia a desvanecerse un poco y no recordar uno muy bien de qué trataba Bonsai. Bueno, Bonsai trata de la literatura, ¿no? Fundamentalmente Bonsai es una novela, creo yo, que habla de la propia literatura y del hacerse de una novela, ¿no? Es como la novela en construcción. Juego que a mí me parece sumamente interesante. Sí, pero tampoco es tan complejo, o sea, se puede leer y se puede disfrutar sin hacerse esa reflexión sobre la estructura, sobre la referencia a la misma literatura. Se puede simplemente disfrutar.
se puede disfrutar y se puede simplemente leer. No es un Borges, que tú lo lees y para entenderlo, no hay que, para disfrutarlo hay que... No puedes comenzar leyendo Borges en un viaje de bus, por ejemplo. ¿No? Zambra sí se puede. Zambra lo puedes perfectamente leer. Pero hay, por ejemplo, a mí, párrafos que yo los leo, por ejemplo, voy a leer uno y podríamos hacer un ejercicio. Imaginarnos cuándo fue escrito esto. Dice lo siguiente. Porque hay una personaje que es madre y queda embarazada nada más, lleva una estudiante. Dice lo siguiente, en referencia a esta situación. El padre, el responsable, se decía entonces, era un estudiante de último año de Derecho de la Universidad Católica, cuestión que ella enfatizaba probablemente porque hacía más decoroso su descuido. Decidieron casarse y bueno, y cuenta que quienes fueron testigos de la ceremonia. Si yo leo ese párrafo aislado, yo no sé si es Blesgana quien estoy leyendo o alguien del 2014. A mí esos párrafos de Zambra me cuesta... O sea, yo me imagino como profesor, corto ese párrafo, se lo entrego a un alumno y le digo, ubíquelo dentro de la literatura chilena. Yo te aseguro que eso del padre responsable y lo va a literatura del 1900, decimonónica. Esos párrafos a mí de Zambra me cuesta digerirlos. En este libro, cosa que después que yo leí, claro, que dice Cristian, que forma de volver a casa, se va perdiendo Zambra eso, va como un bonsái, va podando quizás esos párrafos. Va podando, sí, porque en todo bonsái lo más importante es el proceso de poda. Entonces yo creo que eso fue haciendo Zambra realmente en su literatura, podando esos párrafos que van quitándole fuerza a su prosa. Sí. Por eso mismo, de acuerdo a lo que señalaba Pablo, yo veo que al leer el texto primero como una novela, como una historia, se produce esa sensación, ¿no? de un poco de tedio, ¿no? Porque como está un poco mal hilvanada, no muy bien desarrollada en los aspectos que hemos señalado acá, es ahí donde, claro, como lector en fruición, por así decirlo, ¿no? El que lee por gusto, por encantarse con una historia, se desencanta. En cambio, tiene estos otros elementos que te permiten, ¿cierto?, bucear, te permiten ahí, como decíamos delante, ¿no? Hacerlo, conversar con tus propias experiencias literarias, y eso es un poco lo que invita y lo hace Zambra. Me parece que también en Formas de volver a casa es donde otra vez señala, ¿no? Hasta aquí llega la ficción, tiene como esos elementos donde te cuenta la historia, pero después te dice, ya la ficción está ahí en el texto, ¿no? Tiene ese juego permanente. Y respecto a lo que señalaba Cristian, yo me quedé con sabor a poco con Gasmuri, con ese personaje literario de la vieja escuela, ¿no? Que escribe a mano y que podía haber sido, y ahí entendí, no sé, lo desaprovechó, lo entendía como alguien que podía haber sido un poquito más desarrollado, pensando en que él, claro, fragua la idea de lo que va a ser la novela en su totalidad. Y ahí la invitación es entonces a ver la película, porque quien hace de Gasmuri es Hugo Medina, y se nota su impronta de actor de fuelle, ¿no? De estos actantes que le dan peso a los personajes, aunque sean como episódicos, ¿no? A veces es poner a alguien que tenga una trayectoria y es creíble, tiene similitud, y eso se aprecia ahí. Después cuando hace la comparación, ¿no? Ves la actuación de Medina, dices, wow, te lo imaginas como un Gasmuri, está muy bien plasmado eso en la película. Son otro de los elementos interesantes del texto. Sí. Y de hecho, lo menciona ahora que tú lo dices, Gasmuri, claro, podría haber sido un personaje con desarrollo, pero el mismo narrador dice, Gasmuri no importa, el que importa es Julio. Gasmuri ha publicado 6 o 7 novelas y después va a Julio, ¿no? Entonces, como ese juego también, que a mí, repito, me parece bastante interesante. La literatura tiene que tener eso, tiene que tener ese juego, creo yo, tiene que invitarte a entrar, a salir, ¿no? Que obviamente que en algún momento te guste más estar adentro, estar en la ficción, estar en la narración metido, ¿cierto? Abismado, como te lo
te lo hace, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Que te mete en una historia y de ahí no te zafa, ¿no? Y te tiene todo el tiempo dentro de la ficción. Este narrador como que te mete en la historia y después de repente te tira para afuera, ¿no? Y te hace mirar desde lejos la historia. Sí. Hay un intento unamuniano, ¿no? De meter al personaje sí. y hacerlo como niebla, ¿no? Claro. Queda un poquito flojo ahí, pero ese es el intento, ¿no? Claro, cuando uno recuerda a Niebla de Unamuno y la rebelión, ¿no? del personaje, ahí en el propio texto, es genial, ¿no? Además que una historia de degradación, una historia, tal como en Unamuno, aquí hay una historia de degradación del personaje. El personaje se va, es un personaje que termina mal, termina pésimo. El personaje y no es algo, no es un spoiler, ¿no? Porque la novela al principio lo dice, ¿no? La novela al principio lo dice, ella se muere y él queda solo. Sí. Y esa soledad está presente en cómo la novela termina, ¿no? Cómo la novela finalmente cierra la historia, como el personaje ha quedado como dando vueltas ahí y no pudiendo salir para ninguna parte, ¿no? Sin salida, un personaje que queda sin salida, queda como abandonado en la historia, ¿no? Sí, pero la musa también eliminada de muy mala forma, se va a Madrid, termina debajo de la rueda del metro, entonces es como bien... Sí. Claro. Faltó el final, como pensarlo mejor como una película que tú dices, bueno, ¿y este es el final? Que tan simple, como que quedas con ese, no puede ser así, o como esa serie que viste y que el final te quedó con no puede ser. Algo le faltó a esto, ¿sí, no es cierto? Claro. El final pensarlo mejor, gusto a poco. Sí. Que el final está presentado además a lo García Márquez, ¿no? El día que lo iban a matar. Claro. Es una crónica sorpresa si empiezas con el asesinato del protagonista, pero la riqueza está justamente en la construcción de la historia de qué es lo que llevó a ese desenlace. Sí. Yo creo que justamente es una novela que se lee muy bien si uno acepta el juego de la novela, ¿no? Si aceptas el juego al cual te invita la novela, pero la novela te dice, juguemos a esto, mira, te voy a adelantar cosas, estoy hablando de personajes, te presenta a los personajes como personajes, ¿no? Como parte de una ficción, algo que hace también en La vida privada de los árboles, que es, digamos, el libro siguiente de Zambra, que está justamente, como les decía, en una sola edición están los dos, está Bonsai y está La vida privada de los árboles juntos. Como parte también de este juego, ¿no? De este tópico arbóreo, en donde también te presenta, hace este mismo juego, ¿no? De meterte en la ficción y sacarte de ella, meterte en la historia y de repente tirarte para afuera, ¿no? Y el lector queda así como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué cortaron? ¿No? Y quizá ese ejercicio es un poco brusco, o quizá eso le faltaba a Zambra en ese momento. Sí, te sumerge y te saca. Y entonces no te deja ese como lector mucha iniciativa. Las imprudencias que Vila Mata dice que le encantan de Zambra, ¿no? Que son como imprudencias ahí, como atrevimientos, ¿no? Que de una otra manera descolocan. Lo ve como un acierto. Pero aquí, claro, hay otro elemento, ¿no? Que es lo que uno necesita de la historia, ¿no? De imbuirse no solamente en la historia literaria, sino que también en la propia historia que te están contando. Ahí estaría entonces un poco el principio de la verosimilitud, ¿no? El clásico concepto de la verosimilitud, ¿no? Por ahí va. Sí. Tradicional. Bueno, ¿les parece que demos como una impresión final de la novela? Para darle como a nuestro público esta visión que podemos dar como de resumen, de final de la obra. Sí. Pablo, Gonzalo. Sí, como corolario es señalar que todo el libro aporta, ya lo hemos señalado, ¿no? Y eso es lo que nos permite entonces conversar de él, desglosar sus aspectos y ver cuáles son sus aciertos y cuáles son sus desventuras.
entendemos que Bonsai entonces fue el primer intento y lo que catapultó también a Zambra, porque hay elementos que evidentemente llevaban a decir, bueno, aquí hay algo publicable, ¿no? que puede eventualmente después permanecer y convertirse en algo más que uno de estos miles de textos que a veces se publican y que quedan ahí en las librerías, ¿no? Lo bueno es eso, que ha tenido lectores. Así que la invitación es no solamente, yo diría, leer Bonsai, sino que empezar con Bonsai para leer a Zambra. Eso. A mí me parece un buen libro, y quizá una crítica más a Zambra sería que escribe mucho pensando en el santiaguino, desde Santiago. Se nota mucho, por ejemplo, cuando termina el libro, le pago a un taxista porque le hago un recorrido y nombra las calles, y calles santiaguinas solamente. Lo mismo que va a ocurrir en Forma de volver a casa, como decía al comienzo Cristian. Él es de Maipú, Zambra, y en Forma de volver a casa, yo soy de Maipú también. Entonces yo disfruto mucho el libro porque se nombran calles de Maipú y calles que existen. Entonces tú como maipucino vas leyendo a Zambra y vas disfrutando porque vas haciendo un recorrido. Pero eso no le ocurriría al que es de Estación Central, de Santiago, de Los Ángeles, de Concepción. No puede disfrutar mucho el libro en ese sentido. Entonces a Zambra se le nota mucho que es santiaguino, que le gusta ser santiaguino y que escribe para que los santiaguinos digan, se identifiquen plenamente con él. Es un poco quizá un escritor egoísta, un poco Zambra. Piensa más en sí, en la estructura que a él le gusta, en cierto tipo de lectores, más que en abarcar nada nuevo en los escritores, en algunos. Puede ser. Claro, los escritores, sí. Sí. Entonces no es un tipo muy generoso, Zambra, creo yo. Creo que te invita a la casa, te invita a comer, pero te echa luego también que te vayas pronto también. Esa es mi opinión de Zambra. Bueno, sí, yo comparto también sobre todo el hecho de que esta primera novela te abre la puerta a la literatura de Zambra. En realidad uno podría entrar por cualquier parte a la literatura de Zambra, a la escritura de Zambra, qué sé yo, por la poesía, por los textos de no ficción, los ensayos de Zambra, que él partió en todo caso también publicando ensayos y no leer, justamente recopila todas estas crónicas literarias que hacía en Las Últimas Noticias, por ahí en The Clinic también tuvo una columna, y yo creo que la entrada a esta escritura es bastante variada, y entrar justamente por Bonsai, yo creo que es una muy buena entrada a su literatura, además que te va haciendo como un link ¿no? Una continuidad. Los libros van siendo una continuidad de este juego al cual el escritor invita. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho el juego. En términos del espacio físico, fíjate que a mí me pareció bastante provinciano. Así que no me molestó que fuera Maipú, o sea, que fuera Santiago, porque en realidad Maipú no es Santiago y Maipú es como una ciudad de provincia. Entonces lo veo como desde esa perspectiva. Me gustó harto, fíjate, esas idas por recovecos de las calles de Maipú, sobre todo en Formas de volver a casa. Así que no sé si ahí no comparto tanto esa apreciación. A mí me gusta, lo encuentro bien provinciano para ser santiaguino. Esa es mi impresión. No lo encuentro tan santiaguino como otros, que sé yo, como Fuguet, que son otra, además tienen otra visión es otro espacio. Santiago es varias ciudades, ¿no? Sí, obviamente una tremenda espacio, y por lo tanto son varias ciudades en una sola. Así que bueno, yo también, la invitación a leer a Zambra, a entrar por Bonsai, es una muy buena entrada a Bonsai, a la literatura de Zambra, quiero decir, Bonsai. Y bueno, y ahí uno va enganchando con los otros libros, ¿no? Si uno los busca rápidamente los encuentra, además que se lee rápido, ¿no? Se olvida rápido, eso sí, ojo. Así que la relectura también a mí me sirvió mucho para rescatar estos aspectos que hemos ido comentando. Bueno, una última cosa. Vamos a la... Sí, yo también tengo algo que decir. Pablo. Sí, como este autor chileno me interesa mucho la literatura chilena, y Bolaño planteaba que siempre en toda generación literaria solo van a haber 1 o 2 sobrevivientes, nunca más que eso. Y pone como ejercicio, decía, a ver, díganme algún sobreviviente de los cuentistas de 1910, y nadie podría decir con certeza más de 1 o 2. ¿Ustedes creen que Zambra va a ser un sobreviviente de esta generación, que en el 2050
clase de literatura chilena, año 2020, Zambra sea el sobreviviente o no, o habrán otros. Eso yo no lo sé, así que les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Sobrevive Zambra a su generación o no? ¿O se diluye Es una buena pregunta, porque como sus personajes? Sí. el tiempo a veces te da sorpresas, porque a veces hay autores que en su tiempo son muy leídos y después permanecen, pero hay otros que son enterrados y después siguen enterrados, pero hay otros que reviven ¿cierto? Como los zombies, cuesta matarlos, y ahí vamos a ver el trabajo que hace la historia nomás. Si tú me preguntas a mí, bueno, yo a propósito de lo que tú señalabas recién, esto del egoísmo de Zambra, tengo un conocido que es lector ávido y empezó también con el libro que empecé yo, que fue Formas de volver a casa, y lo tiró, literalmente dijo el libro en el sillón, y dijo, me cargan los escritores que se miran demasiado al ombligo a sí mismos. Entonces, sería como uno de los, a propósito de lo que tú señalaste, ¿no? Por supuesto, y por eso yo les hablaba que había como una peregrinatio vitae, como una continua autorreferencia, a pesar de que hay, ¿cómo se llama?, personajes principales que son estudiantes de literatura, que después son escritores, que se hacen escritores, que se van forjando. Ahí está la línea directa, lo que significa su propia figura, por lo tanto ahí vamos a tener ese elemento, eso está claro, ¿ya? Entonces, vamos a ver si ese egoísmo, si ese individualismo después es valorado 50 años más. Ahí, yo no me atrevería, digamos, a ser como pitonizo en eso. Ojalá que sí, ojalá que sea bienvenidos los escritores, eso es en el fondo, mientras más sean. Ahora, siendo como Bolaño, tan taxativo diciendo si va a haber uno o dos y sea precisamente Zambra, quizás ahí haya cierta duda. ¿Quién más está aquí dentro del panorama literario como para hacer un baluarte, aparte de Zambra? Bueno, lo veremos en los siguientes capítulos y también lo hemos explorado en los anteriores. Sí, oye, buena pregunta. Sí, Yo también me pregunté lo mismo con Rayuela, ¿no? Con Rayuela, a propósito, porque esta pregunta siempre sale, ¿no? Yo recuerdo que Juan Zapata, nuestro profesor de literatura, mi profesor de literatura en la Universidad de Conce, también decía lo mismo, que en unos años más Rayuela permanece, lo seguimos leyendo como lo leímos en principio, también como una novela que uno lee una vez y queda fascinado, pero en determinada época también, ¿no? En determinado momento de las propias vivencias como lector, ¿no? Pero después, cuando uno lo vuelve a releer, lo releemos de la misma forma, lo miramos de la misma forma. Yo creo que Zambra en algunos aspectos podría ser también visto desde esa perspectiva, ¿no? También podríamos mirarlo en esa perspectiva. ¿Les parece que vamos a las recomendaciones? Recomendaciones Sí. literarias? Sí, muy bien. Aquí Francisco pone la música y vienen las recomendaciones tambor. literarias. Claro. Redoble de tambores. Pablo, dale. Barrio. Yo voy a recomendar un texto de Antonio Escármeta, me gusta la edición, es muy lindo, se llama, no se ve, no se ve, bueno, se llama El arquero de los Andes. ¿Y por qué me gusta? Porque es un texto, bueno, se trata de un niño que se va con el padre exiliado a Argentina y el papá no tiene trabajo y él comienza a jugar fútbol y piensa que puede tener éxito como futbolista. Finalmente el niño, un fracaso como futbolista, es una historia de fracaso futbolístico, pero se ha editado con dibujos, de tal manera que tú lo puedes leer como un lector adulto o incluso lo podrías trabajar en un séptimo básico, porque se ha puesto el cuento con dibujos muy lindos, entonces es un texto que permite, recomendable para niños de 12 hasta adultos transversalmente. Y es un texto que junta dos cosas que gustan mucho, que es el fútbol y la literatura. Así que yo lo recomiendo, se llama El arquero de los Andes y es de Antonio Escármeta. Muy bien, como la novela de Hanke, ¿no? Del golero. El miedo del portero al penalti se llama, del premiado Peter Hanke. Yo quiero recomendar, bueno, habíamos hablado de uno previamente, pero me cambié rápidamente porque tengo uno, ustedes saben que transito entre Concepción y Los Ángeles, y en Concepción tengo con mis padres la mayoría de los textos. Voy a tratar de compartir aquí dice pantalla para visualizarlo de manera virtual.
debería aparecer. ¿Pueden ver? Se llama Plan Camelot. Está. Sí, es de Dauno Totoro, ¿no? Y el texto, un poco a partir de los momentos que estamos viviendo a propósito de lo que decía Cristian, ¿no? De las novelas, de las historias que son hijas de su tiempo, como decía Riedemann. Los escritores son hijos de su tiempo. Logran pervivir porque a lo mejor en ese instante logran plasmar historias que después pueden, ¿cierto? Poder revalorizarse, resignificar, pero se puede entender, digamos, la visión del ser humano. Este texto, entonces, de Dauno Totoro es una novela que explora el tema del como dice ahí, del espionaje, la historia de lo que ha significado la intervención norteamericana en Latinoamérica a partir de todos los datos, ¿no? de la información. Cómo nosotros fuimos un conejillo de India, pese a que a veces nos vemos como un país importante dentro del orbe, cuando la verdad es que danzamos ¿cierto? Al ritmo de las grandes potencias. Prueba de ello es que hoy en día nuestro principal socio comercial es China, ¿no? Entonces, bueno, aquí explora el pasado de cómo fue la intervención norteamericana en nuestro país, ¿no? para instaurar un orden que ahora está siendo cuestionado en las urnas actualmente. Sirve para eso, ¿no? Para hacer esa actualidad. Ahí está escrito en plan de novela. Vamos a dejar de, entonces, compartir. Sí, bueno, súper. Oye, ¿cuál intervención norteamericana? ¿Cuándo? Bueno, mi recomendación va por la poesía. Yo tengo aquí un libro que en algún momento dije que había leído, una autora que dije que había leído, pero nunca en realidad la había leído. Así que esa fue mi mentira. Es Alejandra Pizarnik. Esta es poesía completa. Lo recomiendo absolutamente porque está toda la poesía, efectivamente, completita de Pizarnik, una escritora no tan leída, diría yo, no tan conocida y que uno la escucha mencionar, pero leerla realmente es toda una apuesta y todo un mundo literario absolutamente precioso. Tiene una escritura de poesía, digamos, en formato más tradicional, pero también una escritura de poesía y prosa, mezcla de poesía y prosa, hermosísimo. Así que aquí está en un solo libro toda la poesía de Alejandra Pizarnik. Es mi recomendación, una gran escritora de la cual uno puede encontrar mucho de su mundo lírico. Así que eso es mi recomendación. Y estaríamos terminando. Los dejamos invitados al tiro para el próximo libro, ¿cierto? Absolutamente. A nuestro público. Bueno, el próximo libro que nosotros vamos a mirar acá en Conexiones Literarias es este librito que tengo aquí, ¿no? Un librito pequeñito que es Salomé, de Elaine Vilar, una escritora cubana, un libro de ciencia ficción, ¿no? Nada más ni nada menos que ciencia ficción, en un espacio absolutamente, en una galaxia lejana, está Salomé. Además, una escritura, ¿cierto?, que retoma un tópico bíblico, ¿no? Y lo pone en una clave absolutamente original. Así es que los invitamos para nuestra siguiente Conexiones Literarias, que va a tener a esta escritora cubana, Elaine Vilar. Bueno, cerramos aquí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias ahí detrás de los controles que está Francisco Parada. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por ver estas Conexiones Literarias 2. Gracias.